Me paso la palabra a nuestro amigo el magistrado Clicerio Goello. Muchas gracias, muy amable. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Agradezco al Consejo Directivo de la Cámara de la Industria de Radio y Televisión y a su presidente, el ingeniero Edgar Pereira, por esta amable invitación para estar hoy en este trascendente evento para la democracia mexicana. Pues únicamente podemos concebir a un sistema democrático con el ejercicio pleno y eficaz de la libertad de expresión. Por ello celebro que en esta 57ª Semana Nacional de Radio y Televisión tenga como eje central el análisis y reflexión sobre este lema que tiene esta semana, que es garantizar la libertad de expresión, desafíos de un mundo globalizado. Pues la defensa de las libertades constituye el baluarte más importante de todo Estado democrático, porque la libertad informativa, en concreto de los medios de comunicación como la radio y la televisión, de manera preponderante contribuyen a una opinión pública libre, pero sobre todo a generar una acción comunicativa, un puente fidedigno de comunicación entre la sociedad y la representación política, un puente fidedigno de comunicación entre la ciudadanía y los actores políticos. De ahí el acierto de la CIRT de organizar foros de esta naturaleza con un eje central que es de suma trascendencia para el sistema democrático. Desde luego, también es un gusto compartir esta mesa con Fabiana Guinaco, con nuestro compañero y amigo Adolfo Arrioja Vizcaíno, para abordar el tema de la defensa de los derechos fundamentales en México con la espléndida moderación de Efrén Huerta. Muchas gracias, Efrén. Como se ha dicho aquí, con motivo de la reforma constitucional, el artículo 1 de la Carta Fundamental, todas las autoridades deben realizar interpretaciones que favorezcan al ejercicio de los derechos fundamentales. En ese sentido, el juez tiene la obligación constitucional de que sus sentencias sean armónicas con los derechos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano. Bajo estos parámetros previstos en el artículo 1 de la Constitución Federal, en materia electoral, deben salvaguardarse los derechos políticos y también la libertad de expresión que guarde relación con la materia política electoral. Por ello, el Tribunal Electoral se erige como el órgano garante de los derechos políticos y también de las expresiones en esta materia. Porque, como se ha dicho aquí, la trascendencia de salvaguardar estos derechos, en concreto la libertad de expresión, genera la posibilidad de que la ciudadanía, los actores políticos y los comunicadores tomen parte de la vida pública, como es para efecto de generar una libre opinión pública y que la ciudadanía cuente con mayores elementos informativos para la emisión del sufragio. En ese sentido, la Sala Especializada del Tribunal Electoral tiene competencia para conocer de los procedimientos especiales sancionadores relacionados con el ejercicio de la libertad de expresión en materia política y sobre aquellos temas vinculados con la operación práctica del modelo de comunicación política, con una particularidad de suma trascendencia para la impartición de la justicia pronta y expedita en materia electoral, ya que la Ley General Electoral prevé que la Sala Especializada debe resolver los procedimientos especiales sancionadores en un plazo de 72 horas. En este proceso electoral de 2015 se le dio un puntual seguimiento a más de 1.529 denuncias presentadas durante el proceso electoral de 2015, las cuales generaron 1.347 expedientes jurisdiccionales. Y en todos los casos se respetó el acceso a la justicia y la impartición de la justicia de manera pronta y expedita, pues el promedio general de resolución de la Sala Especializada es de 36 horas.
No obstante el cúmulo amplio de denuncias presentadas en el proceso electoral, es importante reconocer el cumplimiento de la ley por parte de los concesionarios de radio y televisión. Según informes de los monitoreos presentados por el Instituto Nacional Electoral, los concesionarios de radio y televisión tienen un cumplimiento de más del 95% en la transmisión de la pauta, que incluye a las radiodifusoras y televisoras de carácter estatal. Además, las inconsistencias que se advierten, que son menores del 5%, la gran mayoría de ellas se debía a cuestiones subsanables, pues estas omisiones atendían a problemas técnicos, a problemas de índole material o por fenómenos meteorológicos. De tal manera que el índice del cumplimiento de la ley, del cumplimiento de la transmisión de la pauta por parte de los concesionarios es sumamente alta. Estos estándares de cumplimiento son positivos y constituyen un referente de suma trascendencia para el respeto a la legalidad y la equidad que debe prevalecer en los procesos electorales. Y estas cifras de cumplimiento considero que es importante difundirlas y exponerlas en un foro de esta naturaleza. Bajo la perspectiva del nuevo constitucionalismo en materia de derechos humanos, la Sala Especializada, a través de sus sentencias, ha fijado una serie de criterios y definiciones que permiten advertir que se ha privilegiado la libertad informativa, la libertad periodística, la libertad de contenidos en programas de noticias, en programas de opinión, en las entrevistas e inclusive en aquellos programas de radio y televisión que tienen el formato de sátira o de parodia política. Para ello, puedo comentarle brevemente, por razón de tiempo, dos criterios interpretativos, dos casos en los que se ha maximizado la libertad de expresión y la libertad que tienen de contenido los concesionarios de radio y televisión en este tipo de programas, programas noticiosos, programas de debate y análisis político, en entrevistas y en aquellos programas de sátira o parodia política. Uno de los casos que se le ha denominado chacoteando la noticia, una candidata y diversos partidos políticos impugnaron, denunciaron en concreto que una televisora de Hermosillo transmitía un programa de sátira o de parodia política en el cual se afectaba el honor a través de una serie de calumnias por el formato de la sátira política que exageraba algunos hechos que habían sido materia de noticias. En este asunto, la Sala Especializada determinó, en primer lugar, que el contenido de un programa de parodia en el que se hacen críticas a los actores políticos, en el que se hacen críticas a la representación política, está protegido por el legítimo ejercicio del derecho a la libertad de expresión, ya que su contenido resulta ser una sátira en torno a hechos noticiosos y de interés general, por lo que se encuentra bajo el amparo de la normatividad que garantiza este derecho y la protección a la libertad de contenidos. Por ello, de ninguna manera, en ese supuesto, debe considerarse una contratación de tiempos en radio y televisión. Finalmente, la Sala Especializada determinó en este caso que no podía acreditarse la calumnia en este género periodístico de sátira o parodia, pues resulta evidente que en este tipo de programas se exageran los hechos, pero ello contribuye a contrastar una diversidad de opiniones, incluso en este género periodístico que contribuye al debate público y que es indispensable para el ejercicio responsable de los contenidos informativos dirigidos a la ciudadanía. Un segundo caso es el caso conocido como Xóchitl Gálvez. Movimiento Ciudadano presentó una queja en contra de un exceso de cobertura informativa durante un lapso a favor de Xóchitl Gálvez, entonces candidata a jefa delegacional de la demarcación territorial Miguel Hidalgo en el Distrito Federal. Se aducía una presunta contratación o adquisición de tiempos en radio y televisión porque durante un periodo estuvo presente en las noticias, tuvo diversas entrevistas, principalmente en la radio, con cobertura en el Distrito Federal,
Y estas entrevistas obedecieron a que inicialmente el Instituto Electoral del Distrito Federal le negó el registro como candidata a jefa delegacional bajo el argumento de que no contaba con la credencial de elector cuyo domicilio demostrara que vivía en la delegación Miguel Hidalgo. Xóchitl Gálvez impugna y la Sala Superior, en definitiva, determina que la credencial de elector no es el único elemento para corroborar la residencia y el hecho de que no tuviese un domicilio en la delegación Miguel Hidalgo, la credencial de elector, ello no significaba que no cumplía con el requisito, le restituye su derecho y le otorga el registro. El tiempo que duró este asunto desde la negativa de registro hasta la habilitación nuevamente como candidata, pues desde luego era un tema de interés general que generó particularmente de la radio y la televisión un interés particular. Los programas de noticias se basan en hechos que generen interés público y por ello se dio una cobertura a este asunto de particular relevancia. Incluso se le concedieron diversas entrevistas en este lapso de tiempo para informar a la ciudadanía en relación a este asunto que estaba en el debate público. En este asunto, la sala especializada determinó que había una libertad de contenido sobre los aspectos que generan interés público y existe una libertad de contenidos para la radio y la televisión sobre aquellos acontecimientos de los actores políticos que demandan una cobertura específica, como este caso, sobre asuntos que estaban en el debate y que la ciudadanía requería información. En ese sentido, acorde a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Sala Superior, se ha determinado que es importante destacar en una sociedad democrática, generar canales para maximizar la libertad de expresión y de información y sobre todo garantizar la libertad de contenidos en la labor periodística. En estos asuntos, en estos dos ejemplos que he traído hoy para poner como ejemplo cómo sí existe la posibilidad que en determinados programas, más allá de los spots, se pueda generar un debate, se pueda abordar una cobertura de los aspectos políticos, se puede informar a la ciudadanía sobre los aspectos de trascendencia, pero sobre todo cómo también se salvaguarda la libertad de expresión para la configuración de una opinión pública informada, debiéndose desde luego privilegiar, como se ha hecho en estos casos, la libertad de contenidos, sobre todo para reflexionar sobre las diversas alternativas políticas y propiciar un debate sobre los asuntos públicos de relevancia para la sociedad. Para concluir, a la vista de estas estadísticas y de los casos recién expuestos, podemos mencionar 7 principales virtudes que ha tenido la reforma de 2014, que determinó que los procedimientos especiales sancionadores debían resolverse por una sala especializada del Tribunal Electoral, ya que antes la resolvía un órgano administrativo, el entonces Instituto Federal Electoral, ahora Instituto Nacional Electoral. ¿Por qué es importante que ahora resuelva estos asuntos de libertad de expresión un órgano judicial? En primer lugar, porque a través de una sentencia de carácter judicial se lleva a cabo una ponderación entre la libertad de expresión y la equidad que debe prevalecer en las contiendas electorales, y este ejercicio de ponderación puede hacerse con la técnica jurisdiccional. En segundo lugar, se ha garantizado una justicia pronta y expedita, pues el promedio de resolución es de 36 horas y es muy importante en materia electoral resolver los asuntos de la libertad de expresión a la brevedad para evitar que estas expresiones puedan generar un perjuicio irreparable en el resultado electoral, con lo cual también se garantiza la tutela judicial efectiva que permite la eficacia en el derecho a la defensa. En tercer lugar, se potencian las libertades en sede judicial a partir de lo previsto en el artículo 1 constitucional. En cuarto lugar, se resuelve bajo principios que orientan a la función judicial, con imparcialidad, independencia, autonomía,
objetividad y certeza jurídica. En quinto lugar, el INE se puede concentrar entonces en sus funciones vertebrales, que es la organización de la elección, y dejar la ponderación entre los derechos y los principios a un órgano judicial. En sexto lugar, los tribunales integran jurisprudencia con sus criterios reiterados, lo que no puede hacer porque no tiene atribuciones el Instituto Nacional Electoral. Y por último, que es de la perspectiva del juez, es de suma trascendencia, que es generar certeza jurídica en los procesos electorales. La consistencia de los criterios judiciales hace predecible al juez, hace posible advertir lo permitido y lo prohibido. Y ello es fundamental para generar certidumbre a los actores políticos en los procesos electorales, pero también a los medios de comunicación y a la ciudadanía en general. Para concluir, no me resta más que precisar que el reto de nuestro sistema constitucional es preservar la equidad de los procesos electorales, pero sobre todo maximizar las libertades políticas, aspectos esenciales e irrenunciables de toda democracia, y desde la jurisdicción democrática, desde la jurisdicción con jueces democráticos, se deben operar las normas que nos otorga el legislador de conformidad con lo previsto en el artículo 1 constitucional. Grande es pues el reto, pero más grande es la vocación democrática de quienes participan en esta interesante Semana Nacional de Radio y Televisión, pues los comunicadores contribuyen de manera significativa a generar puentes fidedignos de comunicación entre la representación política y la ciudadanía, aspecto de gran trascendencia para seguir edificando, bajo la protección de las libertades y la equidad, el pluralismo político y la consolidación democrática de México. Muchas gracias.